de hoy y del Instagram de René May, que es otro de mis invitados el día de hoy, con quienes estaremos platicando acerca de sanar relaciones tóxicas. Y en Facebook nos pueden ver a través de La Mejor 97.7, MBS 102.5, en el Facebook de René May, en el Facebook de Fernando del Solar y en el Facebook de Clementina Rodríguez, y también a través de mi canal de YouTube. Pues les decía, tengo dos invitados espectaculares el día de hoy. Los voy a ir presentando. René May, humanista, hombre de paz, sanador, no tiene afiliaciones ni políticas ni religiosas, está dedicado a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza para que formemos un nuevo camino de ayuda a los demás. Fernando del Solar, conductor, conferencista, y bueno, yo lo considero mi amigo, y vamos a estar hablando acerca de sanar relaciones tóxicas. Ustedes ya tenían, Fernando y René, un camino donde se conocieron. Yo quería iniciar esta conversación, bueno, primero agradeciéndoles que estén conmigo el día de hoy, que nos compartan acerca de cómo podemos sanar las relaciones tóxicas, que siempre hay una en la vida de cada quien y es algo de lo que tenemos que aprender. Pero ¿cómo es que sus vidas coincidieron en algún punto para ahora crear este taller en el que van a ayudar a las personas a sanar sus corazones? Adelante, René, adelante. No, tú. Bueno, yo les cuento mi experiencia con René. Hace 7, 8 años, cuando a mí me diagnostican cáncer, uno se siente desesperado y es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa por sanar. Es decir, si te dicen chupa una piedra, tú la chupas con tal de curarte y de sanarte. Alguien que está pasando por una situación así lo puede llegar a entender. A mí me recomiendan ir con René May. ¿Quién es René May? Una gran amiga me contacta con René, voy a su casa, tiene el favor él, Juliette, toda su familia de recibirme en su casa. René me enseña a comer, me enseña a meditar, me enseña todo lo que tengo que hacer para sanar y estar bien. Pero cuando yo me voy le digo, bueno, René, todo muy bonito, pero cúrame, ¿no? Ya. Y René me dice, él habla así con este acento francés, me dice, Fernando, todavía no es tu tiempo, todavía no te puedo sanar. Claro, imagínense, yo había hecho un viaje a su casa a que me curara uno de los mejores sanadores del planeta y en ese momento me estaba mandando a volar y diciéndome, no es tu tiempo, me súper, ahora sí, perdón la palabra, pero me súper encabroné con René, me enojé mucho, ¿no? Dije, uy, seguramente es otra persona que promete cosas que no cumple, habla, bueno, me fui sumamente enojado. Yo pasé por todo mi proceso, rápidamente lo quiero contar, termino en el hospital, termino en coma, regreso del coma y después de mucho pelear, llego a mi casa y el primer llamado que recibo es el de René May. Y me dice, Fernando, ¿te puedo mandar a mis terapeutas a tu casa? Le digo, René, mándame al perro, al gato, a terapeutas, pero por favor ayúdame. Y René, con ese amor infinito, empezó a mandarme a sus terapeutas a casa, que venían y me daban una terapia de amor incondicional, una terapia de regeneración celular. Y cuando les preguntaba, bueno, ¿cuánto les debo? Me decían, nada, esto es gratis, terapia de amor. Dije, ¿cómo es terapia de amor? ¿Cómo es gratis? Yo acostumbrado que en el hospital me cobraban absolutamente todo. René y su gente me estaban regalando amor. ¿Qué era eso del amor incondicional? ¿Qué era eso de las terapias? Y a partir de ahí entendí lo que me había dicho René. Todavía no era mi tiempo de sanar, porque yo tenía mucho que aprender. La enfermedad de este tipo de situaciones te vienen a mostrar cosas, son maestras. Y en eso René me ayudó muchísimo y así fue como lo conocí. Yo hoy le estoy realmente agradecido por el tiempo que se tomó conmigo, por la dedicación, por los llamados, por su contención de él, su familia. Y no solo me contuvo a mí, contuvo a mi señora, a mis hijos, bueno, a todo mi entorno. Así que
yo no tengo más que palabras de agradecimiento con él. Así nos conocimos. Y hoy lo amo. De odiarlo, hoy lo amo. Qué hermoso. René, ¿y por qué deciden ahora juntos sanar corazones? Porque quando venía Fernando, não levou mal, mas a situação, quando venía Fernando a mi casa, quando venía que estamos enferma, está mirando y me dice, voy a me conectar con él, bueno, yo sé que va a bajar, como todo eso, me voy a me conectar con él y cuando sabe, voy a me conectar nuevamente con él, porque sentí que salió de coma a ese momento, y por eso fue la primera llamada que recibió, porque, bueno, así fue la conexión. Y a ese momento me dice, le voy a ayudar porque tiene algo de bello y de grande en él, pero no saber expresar, porque no porque somos una vedette, un artista, que no tenemos un corazón o tenemos. Así que yo sentía en él algo de bello que puede ayudar mucho, mucho gente. Y para mí es importante que toda la persona que puede tener pueda a su turno, si puede decir así, transmitir un mensaje a los otros de su camino, de su vida, porque mucha gente lo necesita. Así que, bueno, todo eso llevó finalmente a crear una amistad con los años y hoy si puede, le apoyo lo que sea a hacer un camino un poco diferente de lo que conoce, claro que este camino yo lo conoce bien y que puede le apoyar, nosotros hacemos todo y que cuente con nosotros, conmigo, claro que sí. Así que para mí yo creo que vale la pena que mucha gente pueda saber de este hombre, de esta bondad que tiene y que puede, para mí, en el futuro, no que puede, que va a ayudar mucho, mucho. Así que Claro. es normal. Y con esta alegría que a pesar de que Fer ha pasado por momentos muy complicados, tiene siempre esta sonrisa y comparte una alegría muy particular y muy especial que contagia. Sí, la verdad, sí, eso también se lo aprendo a René mucho. René se la pasa riendo Sonriendo y todo el riendo. tiempo. Yo de repente voy, cuando lo veo que va, donde hay sanaciones masivas, que hace una vez al año en el bosque de Chapultepec, con tanta gente, con tanto amor, y yo lo veo y digo, ¿cómo este señor no se cansa de ayudar a gente, de tocarle el pecho, de escucharla? Y por ejemplo, una de las cosas que yo le pregunto a René cuando voy, una de mis primeras preguntas fue, ¿cómo haces para no engancharte de repente con esa energía, ¿no? Tanta gente y cuando yo voy a veces al hospital a ayudar a una persona, a platicar con esa persona, con la familia, con el entorno, a tratar de ayudar, a veces me es inevitable no quedar pegado un poco con esa energía y que no me dé de repente el bajón y que no me sienta bajoneado. Entonces, René, eso lo explica muy bien y me encantaría que lo cuentes, René. ¿Cómo ¿Cómo haces se tú hace? para poder hacer esta labor de amor y no quedarte de repente enganchado con algún caso de algún niño, de algún padre, no sé, con algo? ¿Sabe, Fernando Clementina, el pilar de la humanidad es la esperanza. Así que soy consciente de eso porque una persona que no tiene esperanza no va a hacer nada. Así que no puede comer, no tiene razón de vivir. Y este pilar de la esperanza siempre lo mira dentro de mi palabra, dentro de mi sonrisa, puedo decir. Y para mí es importante que cada momento que pueda pasar o hacer acerca de personas debe como una meta transmitir la esperanza. Y yo creo que no me cansa de ayudar, por tanto que vienen más de 25.000 personas a Chapultepec, nunca de eventos, son miles a veces, nunca me cansa porque mira siempre que ellos necesitan mucho y debe estar a la altura de lo que necesite y que puede le ayudar. Lo bueno es Y de verdad, este tema que hablamos con Fernando de Sana tu Corazón y con Clementina,
para mí va a ayudar mucha gente por la experiencia de Fernando, que es una experiencia extraordinaria y yo creo que pocas personas tienen suerte de tener eso y yo creo que se completa. Yo creo además que por la circunstancia que estamos viviendo, que hay muchas personas que están muy angustiadas, que el estar conviviendo en tanta cercanía también daña las relaciones y estas relaciones justo se pueden volver tóxicas porque empiezas a tener una convivencia diferente, empiezas a conocer partes de tu pareja, de tus hijos que no conocías y todo el tiempo estamos conviviendo en el mismo lugar, en la misma casa y eso puede empezar a dañar las relaciones. Entonces creo que esta labor que van a hacer de sanar corazones, como van a enseñar a las personas a liberarse, a separar, a aprender a no tener estos apegos, va a ayudar mucho a toda la gente, que estamos todos viviendo esta pandemia y la circunstancia, pues la compartimos. Sí, es la intención. Primero, poder identificarte tú si la relación, en tu caso, la relación que estás viviendo es tóxica. Yo me hacía esa pregunta, ¿cómo uno se da cuenta si es una relación tóxica? Bueno, primero, si no te sientes en paz. Me parece que eso es básico, si no te sientes como libre, como tranquilo. Primero, segundo, si te empiezas a alejar de lo que te gusta hacer, de repente, o de tus amigos, o de la familia. Tercero, si por miedo dejas de decir las cosas, ¿no? Por miedo al pleito. Y creo que hay como señales, hay indicios que te indican alerta. Esta relación puede ser tóxica, ¿no? Claro, empiezas a sufrir, empiezas a mentir porque no puedes compartir lo que quieres hacer. Entonces, pues tienes que acudir a la mentira para que la pareja no se entere de que quieres hacer, vas a hacer eso que sí te gusta, pero a esa persona no le gusta. Y empieza a haber una serie de acciones que no te hacen sentir cómodo, que no te hacen sentir en paz. Sí, tal cual. Sí. Sí, René. No, escuchando, está escuchando nosotros, me parece muy interesante lo que Pero cuesta mucho trabajo darte cuenta que estás haciendo eso o que te está lastimando la otra persona y cuesta mucho trabajo soltar o hablar y enfrentarlo. Sí, Fernando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sobre todo, creo que la pregunta que hacen todos es cuando hay una infidelidad, que era lo que me lo contestaban en mis redes, cuando yo decía, bueno, ¿qué les gustaría saber de relaciones tóxicas? Con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, y lo que me decían a través de las redes es, no, con mi pareja. Quiero saber cuándo es una relación tóxica con mi pareja, cómo saber si tengo que terminar o no. Y la respuesta era fácil. Si te lo estás planteando, si te lo estás preguntando, creo que debe de acabar, porque por algo te lo estás planteando, por algo te lo estás cuestionando. Creo que y también lo veía, cuando una persona miente, cuando una persona engaña, no es una persona de fiar. Uno puede perdonar, o no, René, uno puede perdonar a esa persona que te engañó sin quedarte enganchado en eso. Yo creo que depende de la intención de la persona. Yo creo que a veces dentro de la vida podemos tomar un error en el camino acerca del alcohol, de la droga, de fidelidad, no, yo no sé. Yo creo que podemos tomar un error en la vida y yo creo que la primera cosa que debemos buscar es de tratar de entender. No podemos perdonar lo que no entendemos, es imposible. ¿Cómo podemos perdonar lo que no aceptamos? Debemos entender para poder aceptar y cuando acepta, a ese momento el perdón, como dice, es real. Yo creo que debemos dar la posibilidad a la persona de poder expresar su razón y a esta razón podemos saber si la persona finalmente hizo un error, por tanto que te amo, o es otro que finalmente no está bien contigo y eso lo llevó a tomar, a fumar o a hacer infidelidad, no sé.
yo creo que lo más importante es hablar con la persona, poder compartir. Claro, eso es lo más importante, poder comunicarte, pero pasa un proceso para que logres a veces dar ese paso y poder enfrentarlo, decirlo. Para mí, algo que yo he aprendido es que hay que hablar desde el corazón y cuando empiezas a hablar desde tu corazón y desde lo que sientes, facilita esta parte de la comunicación. No sé qué pienses de eso, René. Je crois qu'à la base d'une relation fiable, fiable es de compartir e de poder hablar, de compartir sua idea, porque muita gente pensa de coisas e tem uma atitude diferente com sua família. Yo creo que debemos hablar de todo. Y si tiene una atracción a algo, lo que sea, de juego, lo que sea, yo creo que debemos hablar porque si no lo expresamos, eso se transforma tóxico en ti mismo. Así que para mí el secreto de una buena pareja es de compartir, significa de poder hablar de todo. Es muy importante. Muy importante. Y bueno, pues hablando de relaciones tóxicas en la pareja, pues el amor, hay una química del amor y es parte de lo que van a estar platicando, enseñando a las personas en este taller. ¿De qué se trata la química del amor? Bueno, voy a hablar lo que para mí es la química del amor. De repente nos encontramos con una persona y sentimos que esa persona nos vibra o no nos vibra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de quizás de vibración? Creo que en la escuela nos han enseñado siempre que hay 3 estados de la materia, ¿no? Que son el gaseoso, el líquido y el sólido en ese orden. Pero hay un estado previo que es de lo que está hecha la sustancia, con la que está hecha la materia, que es la energía, es la vibración, es el sonido. Por eso en cualquier escritura sagrada uno escucha y Dios dijo, porque solo enunciando eso puedes crear. Entonces mi sensación es que en la química del amor, cuando tú te juntas con una persona que está en tu misma frecuencia, que está en tu misma vibración, eso se potencia. Entonces entre los dos como que suman. En cambio, cuando estás con una persona que no te vibra o que vibra al revés o va en otro sentido que el tuyo, te desgasta, sientes como que te chupa energía, como que te drena. Al menos así, esa es mi experiencia rápidamente con el tema de la química. Y la química es o no es. Así lo veo yo. Claro. René. Sí, de todas formas, saber que existe dentro del cuerpo una creación química de dopamina, de serotonina, oxitocina. Correcto. Que crea esta química dentro de los hormonas, todo eso, que crea finalmente esta atracción, puedo decir. Y esta reacción química, podemos decir, la conciencia como reflexión va a dar un camino que va a te llevar a un lado o otro lado, que puede ser tóxica. La reacción química es un fenómeno natural que existe en el cuerpo, a donde el valor de una relación entre, no porque amamos a la persona, es cómo amamos a la persona, que compartimos. Es este momento que la conciencia, es eso del taller que queremos ayudar a mucha gente, que con Fernando, de poder transmitir una conciencia. Significa amar es bien, saber amar es mucho mejor, más allá de la reacción química. Claro, porque esas hormonas que son las hormonas de la felicidad, la oxitocina que se da cuando abrazamos, cuando damos un beso, hasta con la mirada de las mascotas también se genera oxitocina, también crea adicción y a veces esa adicción nos hace quedarnos con esa persona que nos está haciendo daño. Sí, sí, sí.
lo más importante, yo creo, dentro de la vida, cuando nos pegamos a una persona, no es un problema. Es que somos conscientes de la relación, que no te lleva a ir como una atracción sin saber por qué o cómo, a dónde vamos. Debemos siempre tener un plan de futuro, sí, pero ¿qué podemos hacer juntos? Por ejemplo, somos amigos con Fernando, puedo decir en qué podemos compartir algo, cómo podemos ayudar más. Y así yo creo que como tú, ¿qué hacer dentro tu plan de trabajo buscando? Yo creo que así es la vida, debemos saber amar. Y creo que tiene que ver también con la congruencia, ¿no? Con lo que digo, con lo que hago, y eso me parece fantástico con René, contigo, porque somos congruentes e intentamos llevar siempre el mismo mensaje, el mensaje de amor. Lo que digo es lo que hago en casa, y creo que eso es lo que da credibilidad. Y hablando un poquito de la adicción, claro, uno se vuelve adicto a la endorfina, y eso a veces es bastante peligroso, ¿no? Porque uno dice, es que por amor hago lo que sea. No, por favor, no lo hagas, porque creo que cuando uno ama desde la endorfina y no desde la congruencia, comete cualquier tipo de locura, y eso es lo que no tenemos que hacer. Creo que el peor estado para escoger una relación es estar con la endorfina a tope. Es el peor momento para escoger. Claro, no, bueno, y donde hay congruencia y más en una pareja, donde puedes compartir de lo que digo es lo que hago y es lo que siento, pues la relación se torna en algo muy distinto. Lejos de ser tóxico, va a ser una relación donde va a nutrir a ambas personas y las va a hacer crecer. Qué bien, Fernando. Sí, que ve. Sí, es verdad. Sí. Pero exacto. a veces, perdón. No imagino una relación donde a ti te dé felicidad que al otro le vaya bien, que el otro crezca, el verlo feliz, el verlo pleno es lo que a ti te da felicidad. A veces tengo la sensación que cuando uno da un regalo, la persona que está más contenta es quien lo da. Cuando yo doy un regalo y veo la cara de ese niño o de esa persona y veo su carita, bueno, yo me siento que me inflo como una palomita, ¿no? Creo que ahí está el amor incondicional, el darlo y no importa que la otra persona sea gigante, que crezca. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sucede en las relaciones tóxicas que a veces una persona está dañando a otra persona, pero quien está siendo dañado, quien está sufriendo, no puede soltar, está completamente apegada a esta persona. Y es algo que debemos soltar. Sé que es un tema que también van a tratar en el taller, el tema del apego. Yo creo que el apego, la pasión, puedo decir más que todo, yo creo que debemos vivir conscientes de la relación que compartimos. Significa que debemos a cada momento saber a dónde vamos, que compartimos. Si lo que compartimos podemos construir algo de más grande y del futuro, sí, vamos, me parece interesante. Si lo que hacemos, lo que compartimos, no construimos nada, si es superficial, yo creo que en eso Fernando tiene razón, no pierdes más tiempo para tu relación y a veces es mejor un tiempo solo y que podemos encontrar una persona o una mujer, no importa que somos gay o no somos gay, que podemos finalmente aprender a compartir la vida dentro de su realidad, dentro de la verdad que somos, no de una apariencia que queremos dar a las personas, que somos reales. Sí. Totalmente. Y hablando de esta apariencia, René, a veces sucede que idealizamos a la otra persona y creamos un personaje. No vemos la persona real, sino que tenemos expectativas y estamos creando este personaje y esperamos que la pareja nos dé, pues no sé, apapachos, cosas,
expectativas distintas y por supuesto no van a llegar porque lo que estamos creando es una ficción. Vamos a hablar del taller de muchos detalles, pero yo siempre de joven, siempre he cuidado mucho que cargar la bolsa de mi esposa, que abrir la puerta, que la dejar adelante, que está pendiente de lo que necesita, de lo que, bueno, de todo lo que la hace feliz. Y para mí es un placer, como dice Fernando, hacer que regale un juguete a un niño o una persona. Yo creo que todo esto son los detalles, finalmente, el valor de una relación amorosa son los detalles que lo hacen. No porque te amo, porque compartimos algo. Y a veces podemos uno compartir más que el otro. Eso debemos hablar, sí, claro. Que algo, yo tenía una amiga hace años que veía que siempre cargaba la bolsa de mi esposa, bueno, de detalles que hacen que, bueno, que vivimos felices. Y esta amiga me pregunta, me dice, no entiende. Mira a su marido y dice, ¿y tú no puedes cargar mi bolso? No, a veces no puede ser como... Ayer, ¿sabes qué le contestó? Y dice, ¿por qué nunca me lo pidió? Ah, porque debe te pedir de cargar mi bolsa. Y de ese día, él cargó la bolsa y tentó de cuidar un poco más. Bueno, eso es su naturaleza, no dura mucho, pero cargó la bolsa y tener un poco más de atención. Y estos detalles hacen que la persona, la mujer, de este tema, está más feliz. ¿Sí? Claro. Yo creo que a veces, como decías, Clemen, hace un ratito, cuando estamos cortejando a la pareja o cuando estamos conquistando, mentimos con respecto a quién somos, ¿no? Con tal de agradar muchas veces, yo le digo que esto me gusta porque a ella también le gusta, o que esto también me gusta porque a ella le gusta, y estás en esa etapa de cortejo, y finalmente la realidad era otra, esto no me gustaba. Entonces me parece que lo mejor que podemos hacer cuando hablábamos de congruencia es decirle la verdad desde el primer momento. ¿No? Tratar de ser lo más honesto posible. Y si esa persona puede hacer match contigo, con esta forma de ser, va a estar genial. Y si hay cosas que uno necesita corregir y que las puede corregir, porque eso, por ejemplo, el cargar la bolsa, como decía René, el tener ese tipo de detalles, quizás esa persona no sea detallista, pero para la mujer eso sea realmente importante. Y a mí eso no me molesta hacerlo, lo puedo cambiar esa conducta, pues lo hago. Pero cuidado, hombres, mujeres, no intentemos ser quienes no somos al momento de conocernos, porque esa relación creo que va directo al fracaso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, totalmente. O a veces también sucede que conoces a una persona y te gusta y tiene algo que a ti no te gusta y dices, no importa, con el tiempo lo voy a hacer que cambie. Y eso tampoco sucede. Nunca sucede, eso es imposible, porque las personas somos como ya somos y difícilmente alguien más va a hacer que cambiemos. Pero si cuidamos esos detalles de los que nos habla René, que generalmente son detalles que solo son, que vienen del corazón, que no cuestan, porque es poner atención en el otro, en lo que le gusta a tu pareja, en cómo lo puedes complacer, en cómo puedes sacar una sonrisa de su cara, es algo que puedes hacer de una manera fácil, que no te cuesta y que se va a sentir amado porque va a sentir el amor que tienes por él cuando estás dando estos detalles. Yo creo que la vida, ¿sabe? Yo creo que debemos aprender a vivir con lo que somos, no lo que creemos o lo que parecemos. Y yo creo que eso podemos mejorando nuestro propio vida o pensamiento, porque es una evolución, la vida, una experiencia, que podemos adaptar finalmente a las personas o a la persona que amamos, de poder saber qué es bien, qué debemos hacer. Yo siempre decía a la persona, saber si tu marido, tu novio te maltrata, no debes aceptar del principio, no debes aceptar nunca. Porque si aceptan una vez,
va a ser 2, 3, no sé, y va a ser varias veces. La primera vez debe tener una reacción firme. No dice que ocultamos la relación, pero a menos durante un tiempo sí, por saber que eso no se hace. Somos a veces como adultos, como niños. Debemos, necesito que a veces aprendamos a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo creo que la vida es un compartir que debemos siempre hablando de temas que a veces son un poco difíciles, puede ser, pero no es grave. Se crea una confianza que no tiene precio. Claro, eso es muy importante. Y sí, cuando algo no te guste, hay que decirlo en ese momento. Esto no me gusta, esto me incomoda, esto me lastima, para que la otra persona pueda saber que esa parte sí vas a poner un límite y no lo vas a permitir. Así es. Totalmente de acuerdo. Eso es muy importante, aprender a comunicarnos y a saber decir, no, esto no me gusta. Y parte también del amor es la sexualidad, pero la sexualidad con espiritualidad, no solo el sexo por el sexo, sino donde se unen las almas, donde hay el espíritu que se conecta. Qué cosa tan bonita la sexualidad, caray. Un momento bellísimo de creación, ¿no? De sexo tiene que ver con nexo, con unión, con compartir, como bien decías, ese ser, el alma, y es donde está la energía según se de máxima creación. Por eso cuando dos personas quieren lo mismo o van hacia el mismo lugar, la sexualidad no solo es para obtener placer, sino es para generar una realidad en común, en conjunto. Por eso si las dos personas, mientras hacen el amor, están visualizando lo mismo, están creando lo mismo, creo que ese es el momento de mayor creación que un ser humano puede tener. Y es bellísimo, y no solo para hacer hijos, creo que eso es una de tantas cosas y millones que podemos hacer a través de la sexualidad. Claro, y creo que también es un momento de inspiración, porque cuando se conectan las almas, también el espíritu se abre y también hay momentos grandes de inspiración. Sí, la sexualidad de una forma general es un tema tabú, que tenemos alguna dificultad por la educación, la creencia, no sé, varios problemas que finalmente al fin de años o de la vida lo transformamos a un problema que no debería ser. La sexualidad es parte de la vida, es parte de una relación, es parte de un equilibrio y es parte de lo que permite a la humanidad existir y continuar su camino, como dice Fernando, de crear de bebés a ser niños. Yo creo que debemos hablar de eso de una forma muy abierta. Yo creo que no tenemos, vamos a hablar de eso durante los 7 días de esta meditación, de este tema. Yo creo que debemos hablar, si tiene alguna fantasía, o no sé, debemos hablar de eso, que está bien, que está mal, importa, háblale, compártale, y así, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Ponemos la pareja en riesgo con eso? No, yo no sé, debemos hablar. ¿Cómo podemos hablar de lo que está bien dentro de nuestra relación o lo que está mal? Debemos hablar dentro de la sexualidad, de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. Y a veces, que es una oposición, que es, no sé, lo que sea, no debemos decir de la mujer al hombre y del hombre a la mujer, sí. Eso te hace un osmosis dentro de la relación sexual y de amor, porque eso te va más allá, como dice Fernando, como tú dices, que la condición no es que tenemos una relación y eso termina. No, eso todo es una forma de vivir igual. Sí, totalmente. Y volvemos al tema de la comunicación, de decir, esto me gusta, esto no me gusta, y hablarlo con la persona, con la pareja, con quien estamos compartiendo esta sexualidad con espiritualidad desde el fondo del corazón y donde podemos crecer también juntos.
Correcto, correcto. Yo creo que, como bien decía René, es un tema tabú y generalmente depende de la sociedad donde vivamos, si la sociedad es muy machista, si es muy feminista, el tipo de educación que se da, ¿no? De repente enseñan a complacer a las mujeres a los hombres, por ahí al hombre a ser machista, entonces empiezan a tergiversar las cosas, empiezan a confundir las cosas. Por eso es tan importante la comunicación, porque es un momento de intimidad, donde dos cuerpos, dos almas, dos seres se unen en un momento sublime, están sublimando su energía, llevando su energía más allá. Dicen que hay dos cosas que te llenan de energía. Uno es el miedo, es decir, cuando uno está cansado y te gritan, fuego, fuego, sacas energía de donde sea, ¿no? Y empiezas a correr. Y otro momento donde uno saca la energía extra, cuando uno se está quedando dormido y viene tu mujer y te dice, ¿quieres hacerlo esta noche? ¡Wow! Sacas la energía de donde sea. Entonces, esos dos momentos son maravillosos, pero sobre todo el sexual. El sexual es un momento de unión, de comunidad, de energía, de florecer, de juntarnos. Entonces, por eso es tan especial, por eso es tan importante la comunicación, para que los dos vayamos hacia el mismo lugar, no cada quien por su lado. Totalmente, y es un momento, como bien decía, sublime de amor, donde dos espíritus se unen más allá de los cuerpos, sino que va mucho, mucho más allá. Sí, correcto. Y es otro de los temas de los que van a estar tratando en este taller, Sanando Corazones. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué hay que hacer? Va a durar 7 días. Correcto, vamos del 4 al 10 de noviembre, ¿verdad, René? Del 4 al 10 a las 11 de la mañana. Van a ser 7 días ininterrumpidos. De la tarde. A la 1 de la tarde, sí. A la 1 de la tarde. A la 1. Se me pasó. No lo hacemos a la misma hora. Sí, debemos hablar, Fernando. Ok, en el último post que me pasaron decía a las 11. Ya voy a agarrar a Toñito ahí. A la 1, perfecto. Es el staff que cambió la hora, no sé por qué. Bueno, perfecto, entonces repetimos. El 4 al 10 de noviembre, las fechas están bien, ¿no, Toño? Sí. ¿Escucha, Toñito? Del 4 al 10 de noviembre, a la 1 de la tarde. A la 1, excelente. Sanando corazones. Vamos a hablar meditaciones. Exacto, vamos a meditar con René. René va a dar una pequeña plática, yo daré otra pequeña plática, donde vamos a tratar de ayudarnos y ayudarlos con las relaciones tóxicas. Finalmente todos somos uno, y lo que nos pasa a uno nos pasa a todos siempre, ¿no? Totalmente, sí, todos compartimos, y generalmente cuando escuchas el mensaje que piensas que es para la otra persona, a ti es a quien te empiezan a caer los 20, porque todos compartimos las experiencias y es algo que vivimos todos en conjunto y que vamos aprendiendo juntos en la vida también. Lo que vamos a hacer dentro de este taller, Fernando va a poder expresar su conocimiento, a menos de lo que tiene de eso. Voy a meditar y voy a contar una historia real, claro, de algo de este tema que la gente puede se identificar dentro de la vida real y dentro de la vida de todos. Así que cada día va a tener una historia real, claro, de lo que pasó con este tema. ¿Qué vale este tema y cómo lo podemos identificar dentro de la vida? Claro, y cómo lo podemos sanar, solucionar, vivir en amor y en paz, que es lo más importante. Son solo 7 días. Las meditaciones van a durar, ¿cuánto tiempo? 15 minutos. 15 minutos. Entonces, una forma de sanar de la mano de René May y de Fernando del Solar. Así es que los invitamos a que se unan del 4 al 10 de noviembre a estas meditaciones y puedan sanar sus corazones y ser felices, vivir en paz y en armonía. Gracias, René, Fernando, por compartir esto con nosotros, por ponerse a la disposición de todas las personas para que puedan meditar con ustedes, escucharlos, compartir esas historias, René.
Sí, gracias. Sí, es lo que vamos a hacer. Gracias, Clemen, muchísimas gracias. No hay pretextos, son 7 días, 15 minutos que podrían cambiar tu vida. Así que puede estar realmente interesante. Alors, Totalmente. ¿puedes decir algo? Tonito dice que puede ser Se pueden registrar en renemey.org o en un correo administracionstaff@renemey.org. Es aquí que se registra todo. Ahí en renemey.org okay. para que se Todo puedan se registrar. Sí, renemey.org, ¿no? Correcto. Justo iba a eso porque, como les decía al inicio de esta transmisión, estamos transmitiendo a través de diferentes plataformas digitales. Entonces, pues están las plataformas de René May, que lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como René May. Fernando, las tuyas, para que también te sigan. Sí, la mía de Instagram, Fernando del Solar, y en Facebook, Fernando del Solar también. Y ahí me pueden seguir sin ningún problema. Muy bien, y también pues estamos transmitiendo a través del Instagram y del Facebook de MBS 102.5 para que también nos sigan por ahí y estén enterados de la programación y de todas las cosas que compartimos por ahí. También estamos transmitiendo en el Facebook de La Mejor 97.7 para que también nos sigan, y en las de Clementina Rodríguez, así me encuentran en Facebook y en Instagram, sé Clementina Rodríguez. Gracias, René, gracias, Fernando. Gracias a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron durante esta conversación el día de hoy. Anímense, inscríbanse en renemay.org o staffadministración@renemay.org. ¿Estoy bien, Antonio? administracionstaff@renemay.org. Muy bien, ahí solo escriben y se pueden inscribir a este taller que puede cambiar su vida. Clementine, ¿puedes decir algo? Aquí, ¿cómo se dice la suave? ¿Sabes? Mandarina. ¿Mandarina? ¿Sabes que conoce la mandarina? Sí. ¿Sabes cómo se dice en Francia las mandarinas en francés? ¿Cómo? ¿Clementine? Sí, Clementine. Así es, bien bonita. Así. Muchas gracias. Gracias, René. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Gracias, Stephanie y Víctor, que nos ayudaron para esta transmisión. Que tengan todos una muy feliz noche el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, René. Gracias, Clemen, por tu tiempo. Gracias, Toño.